después de unas 2 horas y media de viaje en auto, llegamos hasta el Parque Nacional Plitvice. El parque es muy famoso porque tiene 17 lagos interconectados que van formando cascadas entre sí. Además fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 1979. Así que bueno, tuvimos que comprar la entrada online. Salía unos 40 euros por persona en esta época que es temporada alta. Hay otras épocas del año en donde la entrada cuesta 10 o 25 también, depende de la temporada. Realmente parece estar muy lleno de gente ahora. Estamos en septiembre, fin de la temporada alta, y bueno, vamos a recorrer un poco el parque. Arrancamos la caminata. Hay distintos circuitos que tienen letras y dependiendo del circuito que uno elija se puede tardar entre 3 hasta 8 horas. Y hay distintos medios de transporte dentro del parque también. Uy, ese es buenísimo. ¿Sabes cómo me tiro ahí? No me saca nada.
Bueno, ahora les voy a contar algunos consejos y algunos tips prácticos para cuando vengan al parque. En primer lugar, tratar de venir lo más temprano que puedan para evitar las multitudes, porque si no a veces se forman filas largas para llegar a los puntos más atractivos. Después es importante que traigan calzado cómodo e impermeable, porque a veces durante algunas épocas del año los calzados se van a mojar. Después, en el verano es muy importante traer protección solar, porque la mayor parte del tiempo estás bajo el sol, y también traer algo para tomar y cosas para comer. ¿Y qué falta? Esto después lo cortás. No está permitido bañarse. Y otra que parecería muy obvia, pero bueno, no está permitido bañarse en los lagos. Hay lugares que estás así muy cerca del agua, como se puede ver, que capaz entendería que te puedes tirar, pero no es así, está totalmente prohibido. Nosotros hicimos el circuito B, que dura entre 3 y 4 horas, aunque deja afuera la sección norte de los lagos en el parque. Es un poco cansador porque hay subidas y bajadas permanentes en los senderos, así que fue una buena opción para no terminar agotados. Después de los lagos encadenados, llegamos a un sector de descanso donde hay baños y varios restaurantes y lugares de comida. Esto vendría a ser como el sector de comidas, baños, antes de hacer esa cola para tomarse los barcos que cruzan el lago principal. Los barcos salen en forma permanente y cruzan el lago principal en unos 10 a 15 minutos. Desde ahí se puede seguir los circuitos más largos o llegar a la entrada número 1 y tomar un bus que te lleva a la entrada número 2, que fue donde habíamos dejado el auto y habíamos entrado al parque.
Bueno, esto fue el Parque Nacional de Plitvice. Realmente es de lo que más vale la pena en todo Croacia. Lo recomiendo totalmente, tanto si vienen a visitar las playas de la costa como si vienen especialmente a pasar unos días en la capital. Es realmente un lugar que vale la pena. Bueno, si les gustó el video, no dejen de suscribirse al canal, de darle like y de poner algún comentario. Lo que pueda lo contesto. Bueno, nos vemos la próxima. Buen día, un nuevo día. Hoy estamos saliendo de la zona del Parque Nacional Plitvice y estamos yendo hacia Zagreb, última parada de este viaje por Croacia. Bueno, vamos a llegar en unos 2 horas más o menos. Así que si hay alguna cosa interesante por el camino, les vamos a ir mostrando. La pasamos en un hotel que se llamaba Etno Boutique, que estaba muy lindo, muy cerca de la entrada del parque. Y fuimos a comer a un lugar que se llamaba Bistró Antonio, que básicamente era, si no era el único, era uno de los 2 únicos lugares que había para comer, porque la verdad que como la única atracción de la zona es el parque, pero la verdad que estaba muy rico. Creo que era comida más o menos típica. Sí, comimos carne realmente, no descubrimos durante este viaje cuál se supone que es la comida típica de Croacia, pero bueno, estaba muy rico este Bistró Antonio. Bueno, nos vemos. Gracias por ver el video. Si te gustó, podés seguir viendo videos de este canal en alguna de las opciones que te aparecen acá.